Más de 25 años llevo predicando ya. Yo empecé a predicar adolescente. Y el tema de esta mañana, no sé si lo pusieron en las pantallas, lo he titulado Clave para el éxito en la vida. ¿Cómo titula? ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren triunfar? Muy bien. Alrededor de este tema pueden salir muchos temas, muchas predicaciones, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta que se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre cómo triunfar en la vida y cuáles son las claves para hacerlo. Diferentes conferencistas, motivadores, escritores han dicho mucho a través de la literatura y a través de las conferencias. Según algunos teóricos, existen unas claves para conseguir el éxito personal, asunto que la mayoría de seres humanos quiere. Dicen de ellos que al poner en práctica esas claves, algunos dicen tengo la clave, otros dicen son varias claves, y otros dicen si se pone en práctica esas claves, entonces el éxito llegará de manera natural. Algunos dicen que esas claves deben incorporarse en la vida de la persona a través de hábitos de poder. Por ejemplo, en una revista llamada Universia de aquí de Colombia, esta presenta 10 claves para obtener el éxito personal. Primera clave, ¿cómo dicen las pantallas? Cree en ti mismo. Segunda clave, sé consciente de tus limitaciones. Tercera, mantén la perspectiva. Cuarta, trata bien a los demás. Quinta, cuida bien a tu familia. Sexta, rodéate de personas positivas. Séptima, vive el momento. Octava, interésate por crecer en educación. Noveno, no busques la perfección. Décimo, sé agradecido. Hay cosas interesantes de esto que acabo de mencionar, algunas que comparto y otras que rechazo. Pero presento a ustedes lo que dice la literatura, lo que dicen los teóricos. Como ya ustedes escucharon, algunas de estas cosas comparto y otras rechazo. Ustedes pueden mirar en la pantalla y determinar qué aceptan y qué rechazan. Por ejemplo, otro teórico dijo, no son 10 claves, son 7, nada más, dijo él. Primero, dice él, define lo que quieres. Segundo, actúa enfocado, enfócate, dice él. Tercero, adquiere conocimientos. Cuarto, experimenta y sé curioso. Quinto, construye relaciones. Sexto, sé apasionado en lo que haces. Séptimo, sé persistente. De este teórico también acepto algunas cosas y rechazo otras. Pero el propósito que tengo en esta mañana no es hablarle de teóricos, no es hablarle de conferencistas que han mencionado, han dicho, han escrito de cómo triunfar en la vida, sino que tengo otro propósito mayor y es presentarle a ustedes la clave para realmente triunfar en la vida y para lograr llegar al verdadero éxito. Y la clave está ahí. Esa es la clave. Pueden ustedes tomarle la foto y llevársela para la casa. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Pero toda clave, cierto, tiene que ser descifrada. ¿Qué pasa con toda clave? Tiene que ser descifrada. Este templo tiene algunas claves para ingresar.
Por ejemplo, hay un lugar donde se guardan unas llaves para abrir algunas puertas de este templo, y esa caja tiene una clave. Y el que quiera abrir una puerta tiene que saber la clave, ¿cierto? Para sacar la llave de esa puerta y abrir, ¿cierto? Y luego poder ingresar. Hay también en este templo una pequeña cajita fuerte, chiquita, que contiene unas poquitas llaves. Y con esas poquitas llaves se pueden abrir algunas puertas de este templo. Por lo tanto, ustedes hoy no se van a ir simplemente con esa clave, sino que yo voy a tratar de descifrar con la ayuda del Espíritu Santo esta clave. ¿Dónde estará esa clave, hermanos? ¿Cuántos quieren saber cuál es la clave? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren saber cuál es la clave? Descifrar la clave para obtener el verdadero éxito en la vida. La clave dice así. La clave dice: Bereshit barak Elohim et hachamachin bet haaretz. Esa es la primera parte de la clave. La segunda parte de la clave dice: Beharetz hayet tohu babohu behochef al peni pehon berwach Elohim merajefet al peni hamayin. Ahí está la clave. Ya la tienen ahí en la pantalla y ya la escucharon. Abran sus Biblias en el libro del Génesis, en el libro de Bereshit. Abran sus Biblias en Bereshit. Bereshit capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice la palabra: en el principio Dios. ¿Cómo dice? En el principio Dios. Dice luego: creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora empezamos nosotros a entender y a descifrar la clave, hermano Cordero. La clave que la Biblia menciona es una clave perfecta, conformada por 28 letras, dividida en 7 palabras, que contienen los 3 nombres de la deidad: al Padre, al Hijo y al Ruach. Y de manera perfecta, en los primeros 2 versículos del Génesis, encontramos la clave. 4 veces el número 7. 4 veces, 4 por 7, 28. Hay 28 caracteres del alefato hebreo. Y en estos 28 caracteres está para que nosotros descifremos la clave a fin de tener el verdadero éxito que Dios quiere que tengamos como individuos, como familias en esta tierra. Una vez más leo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Querida juventud, querida iglesia, el verdadero éxito en la vida se consigue cuando en nuestra vida Dios ocupa el primer lugar.
¿Cuál es la clave para el éxito? Que Dios ocupe el primer ¿qué? Lugar. ¿Cuántos creen que Dios ocupa el primer lugar en sus vidas? Alabado sea el nombre de Jesús. Y allí se menciona a Elohim, el Dios Todopoderoso. Más luego se menciona a Adonai, el Señor. Luego se menciona al Eloha. También se menciona el Shaddai. Pero la palabra comienza haciendo alusión a Elohim, al Dios Todopoderoso, el que está conformado, ¿cierto? Y manifestado en tres personas. No solamente porque se mencione Elohim en plural, sino porque en el versículo 1 y en el versículo 2 hay evidencia textual en el idioma hebreo que hace mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero miren, hermanos, Dios aparece, y cuando Dios aparece en esta tierra, Él vino con un propósito. Y Él vino, hermanos, con el propósito de crear. Pero cuando Él vino, encontró que la tierra tenía tres cosas. Primero, estaba ¿cómo? Desordenada. Segundo, ¿cómo estaba? Tercero, ¿cómo estaba? ¿Puede algo que está vacío estar en desorden? Vamos a suponer que sacamos todas las sillas de este templo y nos llevamos todo a la sillería. ¿Habrá desorden en el templo? ¿Cómo es que la Biblia me dice que estaba la tierra desordenada, estaba vacía? ¿Hay desorden en el vacío? Ustedes están tratando de pensar humanamente. Yo he estado tratando de pensar humanamente. Y cuando uno se sienta a mirar, a investigar, a estudiar la Biblia, vienen los pensamientos humanos, vienen las creencias humanas, vienen los conceptos humanos. Pero tenemos que dejar que Dios haga su tarea y amplíe el concepto y el pensamiento humano. Vamos a mirar por qué la tierra estaba desordenada, por qué estaba vacía y por qué estaba en tinieblas. Y allí, como para resaltar y para que tengan en cuenta ustedes, pero a pesar de todo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Puede Dios estar en medio del desorden? ¿Puede Dios estar cerca y aún así encontrar vacíos? El verbo que se usa en Génesis 1, Bereshit, profe Elohina, luego sigue Barak, es el verbo crear, Pero ese verbo Barak, es decir, el verbo crear, no tiene que ver con lo que nosotros a veces pensamos que es crear. Vamos a crear un mueble. No, esto no es crear. Ese verbo denota una acción que produce un resultado, pero que al crear, ¿cierto? Esa creación viene solamente como resultado de la palabra de alguien y se hace a partir de la nada, no de materia preexistente, sino de es in nihilo, es decir, de la nada. Dios dijo Barak, es decir, voy a crear, y voy a crear de la nada.
no hay nada, pero de la nada voy a hacer que aparezcan cosas. Lo que Dios hizo, o lo que hizo Dios, en los primeros 3 días de la creación, fue ordenar. Y en los segundos 3 días de la creación, Dios llenó lo que estaba vacío. Por ejemplo, Dios empezó a ordenar, y para darle orden al desorden que había, no estoy dando una clase de creacionismo, pero me toca hablar de creacionismo y de teología un poquito profunda en esto, pero yo quiero tener un sermón más bien de tipo homilético, es decir, que ustedes saquen una lección, pero voy a tratar de combinar un poco de la teología con la homilética esta mañana. Y vuelvo y repito, hermanos, lo que hizo Dios en los primeros 3 días fue ordenar. Génesis 1, 3 al 15. Y hermanos, para que haya orden en un lugar, porque dice la Biblia que estaba en tinieblas, lo primero que dice la Biblia que hizo Dios fue la luz. ¿Qué hizo Dios? La luz. Cuando hay tinieblas, hay desorden. Yo creo que ustedes vayan tratando de ir enlazando el tema y ojalá entiendan el propósito y lo logren captar que tengo al predicar esta palabra. Repito, cuando hay tinieblas, hay ¿qué? Desorden. Y cuando hay desorden, hay tinieblas. Pero cuando hay tinieblas y hay desorden, también hay vacíos. Y lo primero que Dios hace para empezar a arreglar lo que no estaba bien arreglado fue hacer la luz. Y al hacer la luz, cuando Dios dijo hágase la luz, inmediatamente con la luz disipó las tinieblas. Luego, como todo estaba junto, Dios dijo, voy a hacer un firmamento. Lo que hoy vemos nosotros y conocemos como los cielos, es decir, el firmamento, no existía para aquel entonces. Primero hace Dios la luz. Luego separa las aguas de las aguas. Unas aguas quedan arriba y otras aguas quedan ¿dónde? Aquí abajo. Y en medio de las 2 aguas queda el firmamento. Pero luego, en ese orden que Él está haciendo, mira Dios, y aquí en lo que llamamos hoy día tierra, lo único que había y se veía era agua. Y luego Dios entonces junta las aguas de abajo, las de abajo las junta, y cuando junta las aguas en un lugar, se descubre lo seco. Y cuando se descubre lo seco, entonces Dios manda que exista la hierba, Dios manda que haya semillas y Dios manda que aparezcan los árboles. Y todo esto ocurrió en el primero, en el segundo y en el tercer día. Pero no solamente había desorden, había problemas. Y es que estaba vacía la tierra. Por lo tanto, en los siguientes 3 días llenó Dios el vacío. En el 4º día Dios dijo, no es bueno que el firmamento esté solo.
No es bueno que el firmamento esté así como que nada más una claridad y ya. Voy a poner la lumbrera mayor, voy a poner la lumbrera menor, voy a poner las estrellas. Y aparte de eso, dijo Dios, no es bueno que solamente estén esas lumbreras, no es bueno que solamente estén las estrellas. Voy a crear aves para que vuelen allí en el espacio, para que estén volando sobre la tierra. Hizo Dios los animales aéreos, pero luego miró Dios hacia las aguas y dijo, no hay sentido si el mar está solo. Y creó Dios todos los peces, incluyendo los monstruos marinos. Y ahora el mar y los ríos se convirtieron en un lugar para que los peces jugaran, nadaran y fueran de un lugar a otro. Qué interesante es Dios. Qué interesante es Dios. Por eso, querida iglesia, la clave para el éxito en la vida consiste en que Dios sea el primero en la vida. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿En qué consiste? En que efectivamente Dios sea el primero en la vida. Cuando Dios es el primero en mi vida y en tu vida, Él crea de la nada lo mejor. Dios viene y te visita y te encuentra. Y Dios, como es Dios, sabe si la vida de cada uno de ustedes y la mía está desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Quién lo sabe? Dios. Él viene y mira, Él visita la vida, Él visita a las personas, Él visita a los niños, Él visita a los jóvenes, Él visita a las parejas de esposos, Él visita a los viejitos, Él visita a los antiguos miembros de la iglesia, Él visita a los nuevos miembros de la iglesia, Él visita a los amigos que vienen al templo, y Él sabe cómo está mi vida, cómo está tu vida, si está desordenada, vacía y en tinieblas. No basta con venir al templo, hermanos. No basta con venir al templo. Lo que vale es que Dios sea el primero en tu vida. Eso es lo que vale. La gente que ha entendido, que ha descifrado esta clave, es la gente que está transformada y da honra y gloria a Dios por la transformación que Cristo hizo en sus vidas. Pero generalmente uno se encuentra con personas que batallan, y hay que batallar, yo lo sé. Pero algunos están persistiendo en una vida sin sentido, en una vida vacía, en una vida desordenada, en una vida de tinieblas, y aunque escuchan la palabra, su vida sigue siendo la misma. Pero miren, hermanos, cuando se pone de primero a Dios, Dios ordena la vida del individuo, Dios ordena la vida del matrimonio, Dios ordena la vida de la familia, porque lo que primero Dios hace, querido Jonathan, es alumbrar con su luz. ¿Qué es lo que hace Dios en primer lugar? Alumbrar con su luz. En otras palabras, Dios te dice, no sigas en tinieblas, porque el que anda en tinieblas va a tropezar y va a caer. Por eso, lo primero que hace Dios para arreglar, lo primero que Dios hace para darle sentido a la vida, es otorgar luz.
¿Qué es lo que otorga Dios en primer lugar? Luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La Biblia dice de sí misma que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que si una persona quiere realmente que su vida sea ordenada y su vida se llene con lo que Dios otorga, tiene que aceptar a Jesús como la luz y recibir la Biblia como la luz. Dios ordena la vida de las personas poniéndolos a paz y salvo en un convenio que hace cuando dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuentas, hay que hacer rendición de cuentas. Es bueno que ustedes como iglesia sepan qué es lo que la junta de la iglesia sabe, y eso es lo que me he propuesto, que por lo menos 4 veces al año la iglesia en pleno sepa qué es lo que la junta hace, en qué se invierte el dinero, porque a veces algunos hermanos creen que tenemos dinero para dar y convidar, pero cada 3 meses Dios mediante le vamos a rendir un informe para que ustedes sepan qué hay y cuánto debemos. De hecho, no hay nada. Pero sí tenemos deudas. Pero Dios dice, vengan y hagamos las paces, no porque Dios esté enojado, sino porque nosotros necesitamos. Y hace una transacción allí, cuando dice el profeta, cuando Dios mismo habla y dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como, hermanos, como blanca lana. Es decir, Dios sabe que mucha gente vive en desorden, Dios sabe que mucha gente está vacía, Dios sabe que mucha gente está en tinieblas, incluyendo a personas que están en el templo. Pero Dios dice, vengan a mí, vengan, no se queden ahí. No se conformen con ir nada más al templo. No se conformen con que vayan el miércoles a orar al templo, que de hecho me alegra que estén viniendo el miércoles a orar. Pero eso no basta. Dice Dios, vengan a mí y estemos a cuenta. El auditorio de un alma, frente a frente con Dios. Pero más aún, en ese arreglo que Dios hace, en ese plan de ordenar, Dios transforma a la persona. Porque si la persona no es transformada, no es porque Dios no sea capaz de transformarla, es porque la persona no fue a ponerse a paz y salvo con Él. Pero cuando una persona se encuentra con Dios, esa persona es transformada, su vida antigua es sepultada y nace a una vida nueva con Cristo Jesús. Es por eso que en la iglesia tenemos personas que, aunque en algún momento ejercieron la prostitución por alguna situación de abuso en su niñez, por alguna situación precaria económica, hoy cuando reconocieron a Jesús, están sirviéndole a Jesús. Y Jesús las ha aceptado, las ha recibido, las ha perdonado, las ha transformado y finalmente le dará la victoria cuando le otorgue la corona, la vida eterna. Es por eso que en la iglesia tenemos hombres que, aunque estuvieron participando en milicias, en ejércitos ilegales, y aunque estuvieron en combates y tal vez mataron, cuando vengan a Jesús, Él los recibe, y los que ya vinieron, Él los perdona, los transformó. Y hoy sirven al Señor. Es como cuando viene una persona orgullosa ante Dios y le dice a Dios, Dios, tú sabes que yo soy orgulloso. Y miren, una persona orgullosa es una persona vacía. Eso lo vamos a ver más luego. Pero aún así el orgulloso, aún así el envidioso, aún así el egoísta, si se acerca a Dios, Dios le ordena su vida.
Es decir, Dios le otorga el poder para que no siga en esa vida desordenada, porque no solamente perdona a Dios el pecado, sino como que le dijo a la mujer pecadora: vete de aquí y no peques más. Cuando Jesús le dijo esa frase a la mujer pecadora, le dijo: no solamente te perdono, te doy la facultad para que de aquí en adelante seas una mujer nueva en mi nombre. Ahora bien, cuando se pone de primero a Dios, Dios también llena el vacío existencial. ¿Dios llena qué? El vacío existencial. Tú puedes ser un hombre grande, puedes ser una mujer grande, puede ser famoso y grande como el mismo firmamento, puede ser tan grande como el mismo mar, como la misma tierra, pero si no tienes a Dios, eres una persona vacía. Y cuando Dios apareció, Él vino no solamente para ordenar, sino para llenar. Y en la iglesia nos encontramos con personas que están luchando con ese vacío existencial. Y allá afuera en la calle sí que hay personas que luchan con ese vacío existencial, que se creen que no son nadie, que aunque tienen títulos no se encuentran a sí mismos, si tienen problemas de estima propia, viven una vida vacía. Algunos llaman la atención cortándose las venas. Tenemos gente en nuestra iglesia que tiene este problema. Algunos otros llaman la atención consumiendo drogas, viven una vida vacía. Otros se desenfrenan en el mundo del licor, otros en el mundo del tabaquismo, otros en el mundo de la sexualidad desenfrenada. Pero saben, queridos hermanos, aunque lo tengas todo, lo pruebes todo, pero no tienes a Dios, tu vacío cada vez será mayor. Tu vacío cada vez será mayor. Pero saben, querida iglesia, la Biblia dice en el Salmo 41 que Dios saca del lodo cenagoso, Dios saca del pozo de la desesperación. Gente que está angustiada, gente que está deprimida, gente que tiene trastornos bipolares afectivos y otra clase de trastornos del ánimo manifestado de diferentes maneras, y otra clase de trastornos, algunos de ellos como resultado no de problemas genéticos, sino como resultado de su vacío espiritual. Pero Dios esta mañana, a todos nosotros, quiere llenarnos de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios en esta mañana quiere llenarnos de Él. Y al hacerlo, entonces Dios le da sentido a la vida, a nuestra vida. Pero más aún, yo quiero que usted esta mañana, esta tarde que empieza ya, sepa cómo es que una persona vive una vida desordenada tal vez. Primero, porque tiene malos hábitos. Segundo, porque vive en peleas y discordias frecuentes con la familia y con los vecinos y con los compañeros de trabajo. Tercero, porque no sabe qué hacer. Cuarto, porque no quiere vivir. Dicen algunos: yo quiero morir. Quinto, porque eres codicioso, egoísta y envidioso. Sexto, etcétera, etcétera. Así, de esta manera se sabe si llevamos una vida desordenada. Pero ¿cómo sabemos si tenemos una vida vacía? No estamos satisfechos con nada ni con nadie.
Una persona se le descubre que tiene una vida vacía cuando no tiene satisfacción de nada ni con nadie. Algunos muchachos dicen, pero yo ¿por qué nací de ellos como padres? Me hubiese gustado que mis padres fueran otros. Sinónimo de vacío existencial. No están satisfechos. Y como no están satisfechos, les ocurre aquello que le ocurría a aquella mujer que fue calificada como la mujer pecadora. Ella decía, quizá este hombre sí me va a hacer feliz. Y venía ese hombre y al tiempo ya no estaba más con ella. Pero luego venía otro hombre y ella creía, quizá ese hombre, como está más joven, él sí me hará feliz. Y después se daba cuenta que no, seguía desilusionada. Y de pronto apareció otro hombre veterano que tenía dinero, que ya todo lo tenía, como dicen algunas mujeres, hombres que ya saben qué es lo que quieren para su vida. Y dijo ella, quizá este hombre veterano y con dinero sí sea el hombre de mi vida, y no. Por eso Jesús le dijo, el que bebe del agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás. ¿Cuántos quieren el agua de vida? Miren, hermanos, la gente que está vacía vive una vida sin sentido y sin propósito. Parecen una cisterna rota. No se satisfacen con nada, no retienen nada. Son personas que no se sienten amadas, que no se sienten aceptados. Hay personas que a veces vienen a la iglesia y dicen, la iglesia no me ama, la iglesia no me acepta. Son personas que aunque están viniendo a la iglesia, aún no han recibido la bendición del Espíritu Santo y viven vacíos. Saben, querida iglesia, lo importante no son las personas, lo importante es Dios. A veces algunos se preguntan, ¿quién viene a predicar? Miran la lista de predicación, ¿quién predica? El anciano fulano de tal, no voy. ¿Quién predica hoy, pastor, el miércoles? Fulano de tal. Y le preguntan a uno para no venir al templo cuando saben quién va a predicar. La iglesia ha entendido mal algunas cosas, no todas las cosas, algunas cosas. Incluso cuando es el momento de cambiar pastores, algunos oran diciendo que sea fulano de tal y que fulano de tal por aquí ni que aparezca. Porque piensan que son las personas. Pero hermano, no son las personas, es Dios. La persona vacía es una persona que tiene vicios autodestructivos. La persona vacía es una persona egoísta. Por lo tanto, la solución que yo encuentro en la Biblia y presento a ustedes, por si acaso hay una persona aquí con desorden, que no se siente nada bien, que vive una vida sin sentido y anda en tinieblas. O por si acaso aquí hay una familia emproblemada y desordenada. O por si acaso hay una pareja de esposos con tribulaciones, angustias, peleas constantes. La solución es esta, hermanos. Humíllate ante Dios y entrega a Él todo el desorden de tu vida. No le dé vergüenza decirle al Señor, mira Señor, esto es lo que yo tengo. Entrégale al Señor el desorden. Y cuando te rindas a Jesús,
el Señor en primer lugar te dará luz. Porque cuando la gente está desordenada no ve. Cuando la gente vive en desorden y está vacía no ve. Solamente ve las tinieblas. Solamente ve tinieblas. Y lo que la gente ve es lo que el diablo le induce a ver. ¿Tiene problemas con tu esposo? Consíguete otro. ¿Tiene problemas con tu esposa? Échele el ojo a la secretaria. ¿Tiene problemas serios en tu matrimonio? Divórciate. Eso es lo que el diablo está sembrando en la mente de la gente. Y cuando la gente no le cree a Dios, hace lo que el diablo presenta. Pero esta tarde yo quiero, hermanos, decirle: créanle a Dios, humíllanse ante Dios, busquen de Dios el orden, busquen que Él lo llene. Él en primer lugar les llenará de luz, y la luz de Dios es tan poderosa que su vida será una vida nueva a partir de ese instante. ¿Lo creen, hermanos? Hay muchachos que tienen problemas de autodestrucción. Y han ido a un centro de recuperación, han ido al otro centro de recuperación, han ido a psicoterapia, los han llevado al psiquiatra, pero siguen con el problema. Cuando yo estaba en Perú, un día tuve un punto de vista diferente con uno de mis profesores. Él, un doctor de una universidad de Estados Unidos, con un grupo multicultural, gente de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos. Y nos estaba vendiendo la idea que cuando hiciéramos terapia de pareja o terapia de familia o terapia individual, no mencionáramos el nombre de Dios. Y especialmente se dirigió al grupo de pastores de los 44 que estudiamos. Y el grupo de pastores estaba conformado tal vez por unos 12. Y nos dijo: ustedes son los que tienen la mayor tentación, los pastores, de empezar a orar con las parejas o con las personas que tienen problemas. No oren con ellos, no oren con ellos. ¿Cómo le parece eso, doctor? No orar con los pacientes, grave. No mencionarles a Dios, solamente utilicen los métodos, utilicen las técnicas. Utilicen el modelo, apréndanse el modelo de memoria. Este modelo, el otro modelo, esta técnica, la otra técnica. Invéntense técnicas, usen su propio modelo. Es decir, lo que dice Universia, que una de las claves, la primera mencionan ellos: cree en ti mismo. No. Y saben, quedé desilusionado, porque yo esperaba que todos mis compañeros me apoyaran, pero lo que no sabía era que algunos de mis colegas me dijeron: Luna, créele al profesor. El púlpito es el púlpito y la terapia es la terapia. Me dijeron. ¿Ustedes creen esto que es así o no? La real solución al problema no es la psicoterapia. Son nada más cosas paliativas, incluso algunas de ellas. La real solución tiene nombre y es Dios. Berechik, Bará,
Elohim, Hat, Haeretz. Behaeretz, Hayet Tohu Babohu, Behochek, Alpeni Tehon, Beruach, Elohim, Merahefet, Alpeni Hamajin. Esa es la clave. En el principio Dios. Él hace posible lo imposible. ¿Crees que no tiene solución tu problema? Deja que Dios te llene de sus bondades. Permite que Dios te alumbre. Clama a Dios por la lluvia del Espíritu Santo. Dios quiere ordenarte, quiere llenarte, quiere alumbrarte. Hay una persona aquí esta mañana que reconoce que necesita la luz de Dios. Hay una persona que reconoce que necesita reordenar su vida. Habrá alguna persona que está sintiéndose mal, que su vida no tiene propósito, no tiene sentido, que estás en depresión, estás en problemas de una y otra naturaleza y que no sabes qué hacer el día de hoy. Deja a Dios, porque Él es experto en ordenar, en llenar y en alumbrar. Si hay alguien aquí con serios problemas, voy a invitarlo para que venga adelante. Y no importa que lleve ya muchos años en la iglesia, lo que importa aquí hoy es Dios. Primero, Dios. Bereshit Barak Elohim. Primero Dios. Primero Dios. Siga, por favor. ¿Algún joven está batallando contra algo? Bereshit Barak Elohim. Primero Dios. Tal vez el problema no es que tenga vicios, el problema tal vez es el egoísmo. El problema puede ser el orgullo, el problema puede ser la vanidad. Siempre estás pensando qué comprarte, qué ponerte, porque eso es lo que te hace bien. Si siempre estás pensando qué ponerte, qué comprar para sentirte bien, quiero decirte, estás vacía. Necesitas de Bereshit Bara Elohim. Deja que Dios ordene tu vida. Deja que Dios llene tu vida. Deja que Dios alumbre tu vida. Arriba en el balcón habrá una persona. Allí tenemos una dama, un caballero. ¿Creen en esta fórmula? ¿En esa clave que está en la pantalla? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda se lee. Haga las cosas al derecho. Hasta nos enseñaron a leer de izquierda a derecha, pero es de derecha a izquierda. ¿Quieren hacer las cosas al derecho?
No te rindas. Isaías 1:18, haga las paces con Dios. Haga las paces con Dios. Búscale sentido a tu vida, búscale. Búscale sentido a tu matrimonio. No digas me equivoqué. Reconoce que eres un egoísta. No digas me equivoqué, reconoce que eres un orgulloso. Repitan después de mí, Bereshit Barak Elohim. ¿Qué quiere que Dios cree en tu vida? No trates de seguir creando. Tú no eres creador. Deja que Dios haga lo que nadie en la tierra puede hacer. Barak, Él crea de la nada. De la nada. Dios todo lo puede. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, tú eres Dios. Nosotros, tus criaturas, por gracia somos pueblo tuyo. Cojeando vamos por el camino. Enséñanos a andar por el camino angosto. Si en esta tarde alguien aquí presente está por el camino ancho y lleva una vida desordenada, una vida vacía, una vida de tinieblas, Padre, pido en el nombre de Jesús que lo alumbres con tu presencia. Manifiéstate a él o a ella. Tu presencia es la luz. Y luego, paso a paso, ordena su vida y llena su vida de ti.